Bien, señores, el país y el mundo se nutre de la tecnología, de la preparación de toda esta gente, incluso de las organizaciones, como en el caso un ejemplo de capacidad que me alegra oír un análisis de García Michel, un compueblano, que es de la gente más preparado en esa área, que lo escucho poco porque últimamente parece que está, no sé, no está saliendo con la incidencia de antes, y hace una crítica con respecto a la balanza comercial. El tema de la balanza comercial, y él lo sabe, es bastante complejo, es bastante grande, es muy relativo. Si nosotros decidimos darle un trato preferencial a la gente que tenemos balanza comercial positiva, son pocos los que van a pasar, pero los que van a pasar se lo van a coger todo, porque nosotros importamos una inmensidad de cosas de Japón, de China, de Alemania, y ni se acerca en nada de Estados Unidos. De Estados Unidos sí, pero Estados Unidos nosotros nos compran mucho. El problema es que la mayoría de esos países no nos compran nada. Pero yo decía ayer en un programa que como tú no nada más ves el tuyo y el mío, no ves los otros, yo decía ayer que, por ejemplo, Alemania tiene una balanza comercial deficitaria con ellos, con todos los Mercedes y todas las cosas que traemos y los camiones y los equipos alemanes, pero gracias a Dios hay relativamente positiva en el sentido de que tú compras un Mercedes-Benz dura 30 y 40 años, y es el caso de Japón. Por ejemplo, los vehículos que se traen de China, la vida promedio de un vehículo de China son más o menos 8 o 10 años. La vida promedio de un vehículo de Japón son 40. Entonces no se puede comparar una cosa con la otra. Entonces nosotros, aunque haya una pequeña diferencia en el precio, no es lo mismo sin Carnation, como dicen, sin K. Entonces, la balanza comercial hay que analizarla y tomarla con pinza de países cuando tiene que ver con tema café. El café fue devastado en el mundo entero por una enfermedad, y en el nuestro también. Países como Costa Rica incluso desarrollaron proyectos turísticos en la zona cafetalera y lucharon para que le afectara menos la enfermedad que la lucha que nosotros hicimos. Nosotros somos un país hasta bendecido, como dicen la gente, por la Virgen de Altagracia y por Dios, los que somos creyentes, porque tenemos una posición importante en el mercado internacional con la exportación de productos orgánicos. Y eso se debe no a un empeño de los productores, ni del gobierno, ni de los gobiernos. Eso se debe al atraso que tuvimos en las lomas de este país con el café y con el cacao, que no le vieron la cara. Cuando era progreso, verle la cara a un saco de fertilizantes, no se la vieron nunca. Y eso nos puso a nosotros como elegible en primer plano para los países de Europa, importadores de productos orgánicos, que estaba sanito. Hermano, aquí hay fincas que no le han visto la cara nunca a un saco de fertilizante en ciertas lomas de este país. Tú que conoces nuestro amigo Chicho Capeto, que nos acompaña hoy y que más tarde vamos a conversar con él, que conoce las lomas de aquí y también nosotros las conocemos desde que nacimos también. Exacto, desde temprana edad. Entonces somos de origen de la montaña. Eso nos ha ayudado a que los productos orgánicos con facilidad hayamos escalado algunas posiciones. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el Cibao Central y en San Cristóbal, y que no sé si en Baní, que eso no lo podrá confirmar el Andertoy, en la medida que se fue el café, que ya producía poco, porque en el año 1965, cuando yo me gradué de agrónomo, nosotros producíamos 40 libras por tarea de café y Costa Rica 4 quintales. En el 65. Hemos seguido. Eso es una cosa increíble. Entonces, una vez, para nosotros hacer con una helada que hubo en Brasil que acabó con el café, un esfuerzo, tuvo el presidente de la República, que era Balaguer en ese tiempo, rehabilitar los cafetales, todo, el 100%. Pasando de una finca a otra, regalarle el fertilizante, limpiarle la finca, chapeársela y podarla, a costo del gobierno. Que eso no se ha visto en ningún país del mundo que haya hecho eso. No estoy exaltando a Balaguer porque ya Balaguer se murió.
pero para que ustedes tengan una idea de la poca costumbre y cultura de darle mantenimiento, ni siquiera a la poda de los árboles que le daban sombra, porque algunos producían poco porque tenían demasiado sombra. Bueno, menos mal que el medio ambiente no iba bien. Entonces, quiero decir eso, porque en ese momento, en el Cibao Central, en San Cristóbal y en muchas partes del país, se sustituyeron esos cafetales por aguacate, que es un rubro que mencionó el mismo donde estoy ahorita. Que entonces ahí tenemos con los países que nos importa, compran aguacate, se trasladó la balanza comercial de la zona cafetalera ahí. Entonces, hay un conveniente que si se quisiera, pero no es lo que uno quiere, sino lo que el productor y dueño de su finca quiere, se pudieran un poquito introducir el café, utilizar el cacao como parte de la sombra del café, pero después que la gente tiene una plantación de cacao, de aguacate, produciéndolo y exportándolo, por caro que esté el otro, tú sabes, a la gente no le gusta esperar 3 o 4 años para producir, a nadie. Aquí somos, bueno, una de las siembras más exitosas y que habían más excedentes una vez eran los repollos, porque había unos sembradores que andaban buscando, agarrándole la fecha, porque cogía 2 o 3 meses. Entonces quiero decir eso porque hay que analizarlo bien. Primero, en la medida que sube el turismo, consecuentemente suben las importaciones para dar respuesta a los reclamos de alimentación del turismo. Entonces hay una serie de cosas que yo la veo buena y válida la inquietud, porque tenemos que superar los déficits, pero tenemos que buscar la tierra para ello, porque no es tan fácil lograrlo. Entonces yo diría que cuando yo hago un análisis de ese tipo, a veces debía ser el otro. Por eso yo incluyo esto para hacer la comparación, porque no es que la tierra está en baldía, las tierras de café no están baldías, están sembradas. En Moca y en Salcedo y en Macorís, oye, hay zapotes que la mitad es mucho. Lamentablemente la cultura de nosotros no es podar las frutales y eso nos está pasando también con los aguacates. Tú has visto una plantación de aguacate que hay, no obstante ser injertos en la zona de San Cristóbal, que los aguacates están a 30 pies arriba. Para cosecharlo es una odisea, con la mano de obra es un desastre y la pérdida por cosecha son inmensas. Tenemos que solucionar todos esos problemas. Estoy de acuerdo con los análisis, estoy de acuerdo con que tenemos que suplantar los déficits, pero también estoy de acuerdo con que se analice con justeza para que no se le cargue la culpa a los productores totalmente, ni a los gobiernos tampoco, porque acuérdense que la propiedad privada, eso se respeta, y cada quien siembra en su tierra lo que quiere, no lo que uno quiere que ellos siembran. Ramón. Nosotros los tecnócratas, a veces pintamos una paloma con mucha facilidad, pero hacerle el pico y que coma se nos hace difícil. Ramón, hay algo interesante que tú has dicho y que yo entiendo que ese comentario que hizo la Fundación Alemana, entiendo que es un comentario que nosotros lo que nos debe llevar a los profesionales del sector a la reflexión. Es cierto la mayoría de las cosas que tú has expresado, o todas vamos a decirlas, pero nosotros tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad porque las lomas están ahí. Y el aguacate se ha estado sembrando en las partes, en las alturas medias, porque en la medida que va subiendo las alturas, el aguacate, principalmente el aguacate C1034, que es el que denominaron oro verde, ese aguacate entonces se mancha bien por el tema del antracnosis y el clima. Solamente el aguacate HAT, que debe de sembrarse por encima de los 800 metros, sí, soporta esas alturas. Ahora bien, debe de verse la posibilidad de que nuestro país, que pasó a ser un país importador neto de café, retorne a ser un exportador neto de café. Y eso se logra con una política bien definida que va a beneficiar al país, una política pública de fomento que va a beneficiar al país. Hay variedades que ya resisten lo que es la roya del café y otras enfermedades. Sí, sí. Y entendemos que el café, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, es el mejor cultivo para poder preservar
las alturas, el medio ambiente, las cuencas de los ríos, la erosión y todo. Al mismo aguacate se le puede sembrar café y hacerle la cobertura boscosa, porque el café, con las raíces superficiales, no compite en nutrientes con el aguacate, que tiene las raíces más profundas. Claro. O sea, si nosotros planificamos como lo ha hecho, que también tuvo Roya, Colombia, que hoy pasó a ser uno de los el segundo mayor exportador de café, nosotros podemos lograr eso también haciendo una agroecología. Y que lo era una vez. Sí, una agroecología. Y convivir con el cacao, con el aguacate y con todo. ¿Tú sabes lo que hay? Para mí fue un llamado a la atención. No, pero yo no estoy en contra del llamado. Yo he dicho que hay que tomarlo con pinza, porque tenemos que buscar el equilibrio para no ser injusto en el análisis. Yo creo que es positivo totalmente. Tenemos que ceñirnos a eso. Y también, para completar el análisis tuyo, te digo que todas las tierras que están por encima de ese nivel, que ya los productores aún de la loma saben que no se da bien el cacao, están una buena parte de ellas, por lo menos las lomas de Salcedo y Tenares, están de pangola con animales, que eso también, esto diametralmente opuesto a las montañas. Ahí sí no en el sentido de yo soy ganadero, pero no estoy de acuerdo que en una loma se cría animales. Porque ya no es lo mismo decir una loma sembrada de café que una loma sembrada de pasto, porque el pasto se lo come la vaca, lo alan cuando está lloviendo, la erosión es terrible, los ríos bajan negros, es un desastre eso. Hace mucho daño, pero hace menos daño que ararla como lo hacían antes para sembrar habichuelas negras. Señores, tenemos que ir a una pausa, nos queda un poco de tiempo, y cuando retornemos vamos a hablar con un ganadero que decidió vivir un poquito más cómodo aquí en la capital. Cosa que yo respeto mucho ese derecho y complicarse menos la vida. No, pero él fue productor yo lo conocí cuando era productor de arroz, de queso, tenía vaca, tenía de todo. Entonces, ahora se está dedicando a la industria láctea. Excelente. Porque ya después que uno coge todo aire acondicionado aquí en esta capital, no lo hace meterse al campo a nadie. Yo conozco uno que está ciudadanizado, pero ellos no se han dado cuenta porque va mucho a su pueblo y tiene una casa en la loma. Pero ese es un pueblita, como le decían en el campo. Ese es un pueblita que viene para acá a comerse los pollitos. Señores, vamos a la pausa y cuando retornemos venimos con Chicho Capeto Gómez. ¿Cómo se llaman los productos? Don Capeto. Productos artesanales Don Capeto. Don Capeto. Vamos a hablar de eso cuando retornemos.